Quienes así lo deseen pueden continuar su conversación en el lobby. Regreso la palabra al embajador Cristian Barros para dar paso a nuestro último panel. Muchas gracias, presidenta. Reiterarle, por favor, de que las conversaciones se escuchan acá con mucha fuerza. Les pediría que tomáramos asiento y quienes tienen reuniones, conversaciones, lo pudieran hacer en el lobby. Muy bien. Distinguidos colegas, por favor, guardar silencio. Distinguidos colegas, damos paso a la mesa redonda 3 sobre dimensión ambiental. Invito ahora al señor José Luis Samaniego, director de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, quien nos entregará una introducción conceptual a los diálogos de esta mesa. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, embajador. Buenas tardes a todos ustedes. Me da gusto saludar a varios colegas de muchos años en esta mesa en el trabajo de desarrollo sostenible. Hemos puesto un documento a disposición de ustedes en donde hemos intentado hacer una reflexión de cómo se relaciona la dimensión ambiental con todos los objetivos de desarrollo sostenible que están bajo revisión, no solamente los que son explícitamente ambientales. Para ilustrar el esfuerzo, uno se plantea, por ejemplo, en el del combate a la pobreza y en la postura de CEPAL, en donde el camino, la llave maestra para combatir la pobreza y la desigualdad es la creación de empleo. Y como bien nos decía Hugo Beteta esta mañana, las tasas de crecimiento no son suficientes para poder absorber tanto a los desempleados como a la población que se va incorporando al mundo del trabajo. Entonces, podemos anticipar que va a haber un déficit en la creación de empleo necesario para no dejar a nadie atrás. Y eso nos pone frente a varios dilemas. ¿Cómo expandir la producción? ¿En qué sectores expandir la producción? ¿Cómo vamos a financiar los ingresos complementarios, el acceso a los alimentos de aquellos que no pudieron ser absorbidos en el mercado formal o informal de trabajo? Nos pone frente a las reformas fiscales para tasar ¿qué? Bienes como la productividad, como la inversión, como el consumo, o males como la degradación, la contaminación ambiental, el agotamiento de los recursos ambientales. Aún con esas tasas bajas de crecimiento, dada la estructura que tiene nuestra matriz energética, nuestra matriz de movilidad, nos pone frente al límite del cambio climático. Por lo tanto, para compatibilizar, por ejemplo, esta meta de crecimiento, absorción de mano de obra, financiamiento de los que no pudieron ser integrados a los mercados laborales y no chocar con la barrera, no incrementar la contribución al cambio climático de la región, claramente tenemos que dimensionar a qué velocidad tendríamos que estar abriendo espacios ambientales en términos de eficiencia energética o en términos de menor intensidad carbónica. Y si en el pasado era suficiente decir que es bueno que avanzamos en la eficiencia o en la descarbonización de la economía, como nos planteaba Juan Somavía esta mañana, hoy tenemos que desarrollar los instrumentos para saber de qué tamaño y a qué velocidad tenemos que hacer el esfuerzo de abrir ese espacio ambiental a los demás objetivos del desarrollo. Y así avanzamos en el documento señalando, por ejemplo, queremos empoderar a las mujeres. ¿Cómo vamos a empoderar a mujeres en contextos donde estamos incrementando la contaminación atmosférica en las ciudades cuando sabemos que las mujeres son las responsables de la economía del cuidado? Estamos en realidad, al no cuidar la inversión, la calidad y la suficiencia de la inversión en el transporte público en las ciudades, desempoderando a las mujeres. Y ahí tenemos una oposición entre distintos objetivos. Nosotros sabemos, el trabajo de los años nos lo ha mostrado, que el deterioro ambiental es parte de la fórmula de generar un excedente mayor en la economía. ¿Por qué? Porque la degradación ambiental compensa insuficiencias o la baja calidad de las inversiones que tenemos en el ámbito de lo económico.
como no contamos lo ambiental, como no lo incorporamos a las cuentas económicas o como no damos suficiencia a los instrumentos normativos para vigilar la calidad ambiental, o como también decía Beteta, lo que se castiga es la inversión, claramente entonces descargamos en el medio ambiente parte de la rentabilidad económica y eso acaba afectando a distintos contingentes de la población, los más desfavorecidos, ya se dijo con el ejemplo del Zika, o las generaciones futuras que no tienen representación en nuestras sociedades. Se planteó el tema de si todo es un costo adicional. No necesariamente. Tenemos países en la región que han hecho una exitosa transición de su matriz energética, abaratando los costos de la electricidad en más de la mitad. Tuvimos el ejemplo aquí en el periodo de sesiones el año pasado, en este mismo salón, en donde se documentaba cómo ha pasado de $100 megawatt hora el costo de la electricidad a 50 o menos dólares por megawatt hora cuando logramos remover las barreras normativas, regulatorias, que impiden la penetración en suficiencia de las energías renovables. Lo mismo sucede, por ejemplo, con la electrificación del transporte, sobre todo el transporte público en las ciudades de América Latina, que comparten la misma problemática. Si lográramos crear los instrumentos económicos que nos permitieran repartir a lo largo del tiempo el pequeño incremento en el costo marginal que tendría la electrificación del transporte, instrumento que hoy no tenemos. Otras opciones: mejorar la eficiencia térmica de todas las edificaciones, pero tenemos incentivos divididos y se distribuye el incentivo entre el constructor y el comprador de los inmuebles y no lo hemos logrado dividir. Inducir el mayor procesamiento de las materias primas en la economía que aproveche mejor los espacios ambientales, desarrollar y formalizar la economía del cuidado, generar infraestructura de bajo impacto ambiental, ya lo mencionó la CAF. Todos esos son nuevos motores del desarrollo, son lo que le dan contenido a la idea del gran impulso ambiental y de cambio estructural que está empujando la CEPAL. Hoy tenemos documentado que la cadena de valor de las economías renovables es el doble de intensa en generación de empleo que la cadena de valor de los combustibles fósiles. Si removemos entonces esas barreras regulatorias, tendríamos no solamente un menor impacto ambiental, tendríamos puesto en su lugar el motor económico, que tiene un mayor grado de inclusión social, y si además decidiéramos complementar esa cadena de producción en nuestros territorios, podríamos tener las escalas suficientes, tanto en energías renovables como en transporte público, para crear los bienes de capital necesarios para fortalecer ese sector. Tenemos dos casos en la región que son distintos, país 1, país 2. En el país 1, el componente importado de las energías renovables es mucho más alto que en el país 2. No los nombro porque, en fin, no viene al caso en este momento. Pero lo que nos dice es que dependiendo de la política pública y de las estructuras, incluso podríamos lograr una menor presión sobre el sector externo y sobre la presión en las demandas de divisas, por no hablar de la seguridad energética. Lo mismo nos sucede, por ejemplo, con la agricultura y el combate al hambre, con la preservación de los océanos. Tenemos incentivos divididos, no sabemos por quién pronunciarnos, si por las áreas protegidas y perjudicar pescadores, o por el control de las fuentes de contaminación terrestre y por lo tanto controlar agricultores en beneficio de quienes explotan directamente el mar. Entonces, en todos estos ámbitos claramente hay una dimensión económica que no es solamente la parte ambiental. En la medida en que podamos ir fortaleciendo el aparato normativo y realmente internalizando en los procesos de inversión y en los incentivos de la fiscalidad los costos reales de la producción económica, estaremos en mejores condiciones de alinear los impactos positivos sociales, ambientales y, por supuesto, económicos con nuevos y mejores motores de desarrollo. No tiene que ser necesariamente más caro. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por entregarnos este relevante panorama de los grandes desafíos ambientales que nos afectan y que nos servirá de marco referencial para el debate que ahora iniciamos. Le entrego la palabra a la señora Mónica Borba, coordinadora de proyectos del Instituto Alana. Usted tiene la palabra. Gracias.
Bom dia, estou aqui substituindo o Rubens Bon. Ele infelizmente teve que ir embora porque a passagem dele era agora às 2 horas. E nós já atuamos juntos há muitos anos no Brasil nessa área ambiental. E eu vou estar aqui lendo um texto dele. Então, inicialmente, em nome da Fundação Esquel, quero felicitar o governo do México e seu povo pela realização desse fórum e pela generosa hospitalidade a todos y todas participantes do evento. Por su generosa hospitalidad. También me gustaría felicitar. Agradezco a la CEPAL, ya que ellos están haciendo políticas transformadoras que dirigirán la implementación de la Agenda 2030. para lograr la Agenda 2030. A las personas, a las sociedades inclusivas, democráticas y pacíficas, y que respeten la capacidad de respetar los límites de los bienes, servicios y procesos ecológicos esenciales que caracterizarán lo que determina la vida en nuestro planeta. Que la CEPAL le ofreció a los oradores con miles de desafíos para la implementación de los ODS debería de ser leída por todas las personas y organizaciones que quieran saber más sobre las reflexiones del desarrollo sustentable humano que todavía predomina en la mayoría de los países. Un abordaje integrado implicará mucho más que reconocer las dimensiones del conocimiento, que no son solamente económicas, sociales y ambientales, sino también culturales, institucionales y democráticas. Integrar significa consolidar valores, mecanismos y criterios que cuentan con las oportunidades de cada una de las dimensiones y que harán que podamos fomentar los objetivos generales y subyacentes de la agenda sustentable, dignidad de vida para todas las personas y un planeta saludable y pacífico. La incorporación de la dimensión ambiental en la toma de decisiones y en la gestión de las políticas de desarrollo, enfocándose en las necesidades económicas y sociales, es el objetivo de esta mesa. Y ya se encuentra en la Agenda 2030. Tenemos que recordar que esta narrativa no comenzó hace 2 años con las primeras proyecciones de esta agenda. Ella ya se incluía en nuestro informe Futuro Común, lanzado en 1987 de la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo. Ya pasaron 30 años y llegamos a los ODS. Después de muchos pasos, nos encontramos aquí para reiterar la necesidad de los enfoques integrados considerando los límites ambientales para poder encontrar mecanismos e indicadores para la agenda del desarrollo sostenible. Lo que ha proporcionado la inercia y los obstáculos para superar la falta de la integración de las dimensiones, parece que estamos expuestos a una música silenciosa cuando hablamos de la formación y la implementación de la Agenda del Desarrollo Sostenible. Esta nueva oportunidad no puede ser desperdiciada. Los gobiernos necesitan ser valor al fomentar las transformaciones estructurales que sean graduadas para enfrentar los desafíos, invertir en las medidas necesarias para alcanzar los ODS. Debemos reiterar el camino que nos ha trazado la CEPAL en el Horizonte 2030 sobre el grande impulso ambiental como una vía para transitar hacia un nuevo estilo de desarrollo, guiados por el interés colectivo y los pactos de sociedades democráticas para el fomento de la igualdad, participación, transparencia y alteración de los estándares de producción y consumo. Para poder ecuacionar el medio ambiente junto con las otras dimensiones, me gustaría que apuntar que otros elementos como la resiliencia, la transparencia, el derecho al acceso de la información, participación y justicia para la gobernanza ambiental, la eficiencia en el uso de las estructuras de la gestión ambiental, la integración de las políticas públicas, los estándares de consumo y de ética,
así como el cuidado de la vida y los derechos. Me gustaría destacar 3 elementos. Resiliencia. Además de estar incorporado en muchos ODS, esta expresión no viene acompañada con la claridad sobre cómo medir y evaluar la capacidad de restablecer equilibrio en un sistema social, económico y ambiental después de algunos problemas impactantes. Necesitaremos destacar indicadores y mecanismos que nos permitan evaluar y darle el seguimiento necesario a las políticas y actividades humanas sobre la capacidad del soporte, las funciones y los bienes de los ecosistemas, sobre la biodiversidad, para que esto nos permita, basándonos en los principios de precaución y prevención, realizar los ajustes necesarios y transformaciones económicas necesarias, institucionales y culturales, para garantizar que no tendremos una pérdida de la resiliencia en los sistemas humanos y naturales. El derecho al acceso de la información. Es fundamental garantizar el acceso a la información, así como la participación y justicia en materia ambiental. Estos instrumentos que fueron reconocidos por el principio 10 de la Declaración en Río de Janeiro del Medio Ambiente y Desarrollo. Felicito a los países que en las negociaciones de los acuerdos regionales sobre estos derechos de acceso del principio 10 están apoyando la propuesta de que este cuente con una naturaleza jurídica vinculante. Esperamos que este acuerdo termine en este año, siendo la participación del público en el proceso de la toma de decisiones que afecten el medio ambiente. Estos deberán ocurrir en las etapas iniciales de estos procesos, cuando todas las opciones todavía se encuentran abiertas, sea cuando estamos hablando de políticas, programas o acciones de gobierno o proyectos con un impacto potencial significativo. Tal participación deberá contar con la disponibilización de la información para que ésta sea discutida en los ámbitos de la negociación regional de tal acuerdo del principio 10. Perspectivas integradas en el territorio para las políticas de gobernanza o de gobierno. Daremos un ejemplo. Un programa que se encuentra en Sao Paulo ofrece 2.775.000 comidas a 900.000 alumnos en 300.000 escuelas. Esas comidas son gratuitas. En 2015 tuvimos que regularizar la ley de seguridad alimentaria de este municipio. Y en asociación con la sociedad civil y el gobierno, en un clima de confianza y buscando llegar a una meta en común, tuvimos un desafío en que toda la alimentación escolar hasta el 2026 sea 100% orgánica. Quiero decir, alcanzar o abarcar todos los temas de los ODS. En Brasil, la legislación ya estableció hace 20 años los sistemas de las bases hidrográficas como sus unidades territoriales y articulación de los sectores del gobierno y de la sociedad civil, de la sostenibilidad y del desarrollo. Sin embargo, todavía tenemos diversos desafíos en diversos sectores públicos. Mejorar el gobierno, la generación de datos y el uso de estos indicadores para que estos puedan ser agregados o desagregados para tener una mejor resiliencia o la reestructuración de los bienes ecosistémicos. Otras buenas prácticas que tenemos en Brasil es la utilización de diversos incentivos para la conservación y la reforestación en diversas áreas. Y estos recursos acuáticos deben ser esenciales para el abastecimiento de los diversos municipios. También el pago de los servicios ambientales en la restauración y el uso sostenible de los servicios y de los bienes ecosistémicos. Esto deberá pasar en un marco de contexto regulatorio. Esto deberá ser observado y mejorado tanto como la generación
para la disminución del impacto ambiental y la fomentación de la superación de la pobreza en regiones determinadas. Por último, la ética y el cuidado de la vida. Para el grande impulso ambiental, la implementación de la Agenda 2030 se tratará del fortalecimiento de las medidas ambientales. En este sentido, la contribución de la Declaración Mundial IUCN sobre el Derecho del Estado Ambiental, adoptada en el evento 2016 en Río de Janeiro, tiene 13 principios que deberán de ser aplicados por agendas administrativas, tribunales y en cualquier proceso de toma de decisiones, entre los cuales lo que es relativo a la resiliencia, la función ambiental y social de la propiedad, la prohibición de la regresión, el progreso, el deber de los estados y de las entidades privadas y de las personas con el cuidado y la protección de la naturaleza para poder garantizar a un ambiente sano, saludable y sostenible, y también el principio indubio pro natura. Ya pasaron 30 años desde el informe del cual ya hablé y de la conferencia de Estocolmo. Son décadas de sostenibilidad en las cuales ya hemos vivido. No podemos parar con las acciones necesarias y continuar con las mismas posturas como si estas fueran inaudibles. Hablando una vez más de la música de la sostenibilidad, necesitamos que nuestras propuestas de la Agenda 2030 sean alteraciones estructurales y transformaciones rápidas para que no seamos cómplices de la continuidad que generan víctimas y refugiados en diversas categorías. Necesitamos estar preparados para darle sentido a los esfuerzos de la implementación de la Agenda 2030 y poder perseverar para tomar la decisión correcta, una libertad de decisiones. Esto implica un deber de responsabilidad y, como un filósofo dijo, Zygmunt Bauman, debemos prepararnos para la posibilidad de tomar una decisión equivocada. Esto no será esto pasará buscando siempre la decisión correcta. Debemos perseverar en nuestros esfuerzos por conseguir los objetivos de la Agenda 2030 y en este foro para poder garantizar destinos con dignidad a las generaciones actuales y venideras. Su presentación y ahora, now is the turn of Mr. Alistair Edwards, Permanent Secretary of the Ministry of Agriculture, Ocean Resources and Cooperatives of St. Kitts and Nevis. Mr. Edwards, you have the floor. No está. Wow. Vale. Pasa. Seguimos ahora, es el turno del señor Boris Greisbord, coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medioambiental del Colegio de México. Boris, gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, embajador. Agradezco a Alicia Bárcena la invitación y desde luego a la CEPAL haberme invitado a este foro y a esta mesa. Quiero referirme a una de las diferencias que enfrentamos, una de las brechas que enfrentamos. No pueden oír. Una de las brechas que enfrentamos para cumplir con las metas y con los objetivos ODS. Para hablar de economía, me parece hay que referirse a la población, y en la mesa de lo social se hizo referencia precisamente por parte de Esteban Caballero a la demografía, al perfil demográfico de la población. Y para hablar de población, desde mi punto de vista, se requiere pensar en lo espacial. Desde esta perspectiva, creo que hay dos preguntas que hay que responder para avanzar en las metas de los ODS.
¿Dónde vive la población? ¿Dónde se ubica? ¿En qué trabaja? ¿A qué se dedica? Este último aspecto involucra edad, género, ciclo de vida, etcétera. Las diferencias entre, las diferencias de la brecha social y estas relacionadas con lo ambiental y lo económico son enormes entre las poblaciones en general que viven en el campo y que se dedican a actividades primarias y la urbana que se dedica a actividades secundarias y terciarias. Las primeras generalmente no cuentan con servicios y con seguridad social, por ejemplo. Creo que implícitamente lo mencionaba José Luis Samaniego. Entonces, quiero pensar que una forma de enfrentar las brechas o las diferencias es ver cuáles son las interdependencias, no solamente entre las metas, entre los objetivos y las metas, sino entre, desde mi perspectiva, en espaciales, el campo y la ciudad, para usar una fórmula ortodoxa. La mayoría de los organismos intergubernamentales descubrieron la importancia que tienen las ciudades, descubrieron que las ciudades no solo son una carga, sino ofrecen también oportunidades. Entonces, quisiera yo pensar que toda política social es política urbana, pero toda política urbana inevitablemente es política ambiental. Y quiero señalar dos razones o dos argumentos. El primero, ya sabemos que el mundo tiende a urbanizarse, que el 80% de la población en América Latina y todos los países en general en nuestra región, por lo menos el 50% de su población es urbana. El mundo experimenta una tendencia demográfica hacia el concentrarse y hacia el sur y hacia el este. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el crecimiento de la población tiende a concentrarse en ciudades millonarias en el mundo en desarrollo. Y el otro argumento que quisiera señalar es que un cambio, una innovación incluso marginal que afecte la producción y el consumo de la población en las grandes ciudades, de los consumidores y los productores en las grandes ciudades, donde vive casi el 40% de la población urbana, es decir, la mitad de la población urbana, envía inequívocamente señales a las parcelas, a las más alejadas parcelas, que sufren el impacto y deben cambiar su estrategia productiva, deben cambiar su estrategia de supervivencia, y esto los hace vincularse necesariamente con la ciudad y con los mercados urbanos. La población que vive fuera de las ciudades y que trabaja fuera de las ciudades, en el sector agrícola o agropecuario, primario, representa más o menos el 12%, en el caso de México, más o menos el 12% de la población económicamente activa. Esa población representa más o menos 4 y pico de millones de personas. La probabilidad de no recibir salario, no recibir ingresos por su trabajo es 1 en cada 5. 20% de esa población no recibe salarios y el 50%, la mitad de cada 2, está ubicada en el extremo más pobre de los rangos de trabajo, de empleo. Entonces, creo que esta posibilidad, este enfoque que lo han visto los organismos intergubernamentales, privilegia o se orienta a abrir oportunidades para aprovechar interdependencias
Me parece que es fundamental este aspecto y ese es el argumento que quiero presentar aquí. O sea, pensar en un enfoque urbano no es olvidarnos del campo, es al contrario. Lo que hay que hacer es facilitar y encontrar o identificar las interrelaciones, las interdependencias y eliminar barreras para movilidad, para mercados. Miren, si hacemos referencia a la política de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, el ámbito urbano representa un porcentaje enorme y casi todas las políticas que tienen que ver con eso están vinculadas al ámbito rural. Una asignación en las ciudades tendrá efectos en el campo, una asignación en el campo necesariamente tendrá efectos en las ciudades. El otro aspecto importante es que no se puede pensar en políticas digamos, que sirven para todo o que sirven para todos, fits everything or everybody. No se puede hacer eso. Las estrategias de los organismos intergubernamentales deben ser o se argumentan la diferenciación. Mi propuesta entonces, para sintetizar, es incorporar los dos criterios que acabo de mencionar para todo cumplimiento de, si no todos, casi todas las metas de los objetivos del milenio. ¿Dónde vive la población objetivo? ¿En qué trabaja o a qué se dedica la población objetivo? Muchas gracias. Muchas gracias, Boris, por esta excelente intervención. Ahora le doy la palabra al señor Leo Heilemann, coordinador regional de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Tiene usted la palabra. Thank you very much. Muchas gracias y gracias a todos y gracias a la CEPAL y en particular a Alicia Bárcena por haber organizado este evento fenomenal. Me parece que es histórico para la región y también tiene un potencial importante para asegurar la integración de los tres componentes del desarrollo sostenible en nuestras políticas públicas y acciones. En primer lugar, quisiera comenzar por indicar que la dimensión ambiental de la Agenda 2030 está incorporada en los 17 ODS, así como en 86 de las 169 metas que tienen una relación directa con los temas ambientales, con la pobreza, género, educación, empleo y hambre. También es importante resaltar que la Agenda 2030 incorpora los acuerdos internacionales importantes que están relacionados con el medio ambiente, los derechos humanos, etcétera, incluyendo el marco de Sendai para la reducción del impacto de los desastres, los acuerdos de París para el cambio climático, el acuerdo de la biodiversidad, entre otros. Y quisiera hablar un poco sobre el estado del medio ambiente en la región. Cerca del 80% de nuestra región está urbanizada y hay alrededor de 100 millones de los 650 millones de nuestra región que viven en áreas en donde están expuestos a altos niveles de contaminación atmosférica. De esos 100 millones, una porción muy importante sufre niveles de toxicidad en el aire que son peores que
lo que señalan los niveles y criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y esto es importante porque en nuestra región hay más de 138,000 muertes al año relacionadas con el medio ambiente y una cantidad importante de ellas está relacionada con la contaminación atmosférica. Otra estadística importante es que 1 de cada 6 casas tiene contaminación atmosférica interna grave porque se utilizan los hornos a carbón para cocinar y para calentar. Y entonces estas personas son mucho más susceptibles de morir antes de su tiempo. Y hay un registro de la Organización de la Mundial de la Salud que dice que el 23% de esas muertes son prematuras, que quiere decir que están muriendo antes de su tiempo. Vamos a hablar ahora de la contaminación del agua. El 37% de las cuencas hídricas están contaminadas con mercurio, con farmacéuticos, con productos de belleza y con algunos otros desechos ilegales. El 35% de todos los ríos de nuestra región están clasificados como significativamente contaminantes. Hay varias fuentes de contaminación. Ahora vamos a hablar acerca de la deforestación del territorio. El 60% de nuestro territorio está cubierto de bosques, pero desde 1990 hemos perdido el 9.5% de eso. Pero lo más interesante es que el 70% de las nuevas tierras de cultivo se hacen en áreas deforestadas y el 70% de los pastizales están en terrenos que antes fueron bosques. Es decir, que estamos cortando los bosques para producir cereales y carne para consumo nacional y para exportación. Pero todo esto está ocasionando desforestación. Y también las especies de los manglares están ya cercanas a la extinción. Entonces estamos enfrentando una circunstancia muy, muy alarmante. Ahora vamos a hablar del clima. Los glaciares andinos se están reduciendo a una velocidad alarmante. Además de eso, hay una mayor frecuencia y mayor intensidad en las tormentas y huracanes en nuestras regiones que están teniendo un gran impacto. Vale la pena recordar la terrible destrucción ocasionada por las tormentas y las inundaciones en Perú en fechas recientes. Tenemos más de 1,800 especies en nuestra región que están en riesgo de extinción y está creciendo esta cifra. El 42% de los anfibios están en riesgo de extinción, el 37% de los mamíferos, el 35% de los reptiles y el 75% de nuestros arrecifes de coral están enfrentando este riesgo. Vamos a ver los riesgos en nuestro país. Estamos produciendo 1.600 millones de toneladas de basura por año, que es el 12% del nivel mundial. Y se han mejorado los rellenos sanitarios, sin embargo, hacemos muy poca recuperación y muy poco reciclaje. Los desechos están creciendo a gran velocidad y ese es el mayor problema de la contaminación de los océanos, en donde hay artículos de pesca, plásticos, que es lo más grave por ahora. También hay aparatos electrodomésticos y recientemente se ha lanzado un programa que se concentra en los microplásticos, porque tenemos un problema de microplásticos en los cosméticos que se utilizan y no hay manera de eliminarlos y se acaban en el mar y eventualmente en la cadena alimenticia. Infortunadamente, el plástico lleva cientos de años en degradarse, entonces se va a quedar ahí por siempre. De hecho, el mar Caribe es el mar más contaminado con plástico en el mundo, solo después del mar Mediterráneo. Entonces, tenemos un problema muy significativo y como resultado de esto, hay una reunión de los ministros de Ambiente de todo el mundo que se van a reunir en diciembre en Nairobi, concentrándose en la contaminación y cómo eliminar la contaminación atmosférica por desechos
derechos, marina, etcétera. Y también el compromiso de los gobiernos, de la industria, de la sociedad, y todo esto se va a conjuntar en una plataforma en Internet que pronto se va a lanzar. Sin embargo, hay éxitos en la región. He hablado de los retos hasta ahora, pero también tenemos éxitos y voy a señalarles algunos de ellos. Por ejemplo, Costa Rica, que ha logrado tener un 100% de energías renovables para su electricidad, y Uruguay el 95%. Y el programa relacionado con el ODS número 1 sobre erradicación de la pobreza, el programa de Bolsa Verde de Brasil, que busca reducir la pobreza al apoyar a las familias vulnerables y se evita la eliminación de los recursos naturales. Y se han emprendido diversas medidas contra la pobreza y se apoyan las transferencias de efectivo para los programas sociales que apoyan la adaptación al cambio climático. Por lo que se refiere al ODS para eliminar el hambre, México ha trabajado en seguridad alimenticia, que tiene programas relacionados con conservación del agua. El programa de Honduras, que combina sistemas pastorales simples y agua de los pozos para mejorar la calidad del suelo, la biodiversidad y el agua. Y en lo que se refiere al ODS 3 relacionado con la salud, una de las mejoras más grandes es la que se ha hecho en Santiago de Chile en términos de la descontaminación del aire debido a los impactos de salud tan grandes que tenían, que se concentra en tener un esfuerzo multisectorial, multiactor para poder tener mejor monitoreo de la calidad atmosférica e impuestos verdes. Entonces, se han abordado todo esto con un enfoque de los ODS y eso va haciendo que las cosas mejoran. Ahora, quiero darles 4 mensajes principales como la esencia de mi mensaje. Los programas que necesitamos desarrollar para lograr los ODS deben estar integrados, es decir, debe haber políticas y programas que incluyan los 3 pilares del desarrollo: el de ambiente, el social y el ambiental. Y entonces tienen que concentrarse en varios focos y tienen que trabajar con varios sectores y con diversos actores sociales también. El primer mensaje que quiero dar tiene que ver con las 3 Ds, como D de dedo, que quiere decir desacoplamiento, descarbonización y desintoxicación. ¿Qué quiere decir desacoplamiento? El desacoplamiento quiere decir que tenemos que hacer una transición en nuestros patrones de consumo para llegar a una producción y a un consumo más sostenible. Es decir, tenemos que romper el vínculo que existe entre nuestra producción y nuestra contaminación. Es decir, que podamos producir más y contaminar menos. Esto también significa cambiar la forma en que consumimos y cómo pasamos de ser una sociedad de alto consumo que produce muchos desechos para convertirnos en una sociedad de consumo más consciente y más controlado. Eso es lo segundo más importante. Nuestro programa debe concentrarse en desacoplar este vínculo entre el desarrollo económico y la contaminación. La tercera área es la descarbonización. ¿Qué quiere decir descarbonización? Bueno, pues se trata de conjuntar la Agenda 2030 y la Agenda para el Cambio Climático que ha sido aprobada. Es decir, debemos reducir nuestra dependencia en el carbono. Es decir, tenemos que pasar de estar en una economía basada en petróleo y en alto consumo de carbono a energías renovables, tener transporte eléctrico, asumiendo que la energía provendrá de fuentes renovables. Entonces, es esencial que hagamos esto. Y en la cuarta área son las políticas públicas relativas a la destoxificación de lo que ya existe. Hay que desintoxicar el aire, el agua y la tierra y quitarle
de la contaminación. Es decir, hay 4 cosas importantes para poder lograr los ODS. Primero, la integración, el desacoplamiento, la desintoxicación y la descarbonización. Y ese es el mensaje esencial. Tenemos publicaciones e información estadística en infografías ahí afuera en caso que necesiten información adicional. Pero, señor presidente, con esto concluyo y este es el mensaje que quería dejarles. Muchas gracias. Gracias, Leo, por su presentación. Nuestro último panelista es el señor Robert Glasser, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastre. Robert, tienes la palabra. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al gobierno mexicano por darnos la bienvenida en esta maravillosa ciudad. En segundo lugar, Alicia, muchas gracias a Alicia y a la CEPAL por conjuntar esta reunión tan importante en el proceso de los ODS. Quiero hablar durante algunos minutos para hablar acerca de las conexiones que que ocurren entre los ODS y el cambio climático, para hablar de cómo estas cosas se conjuntan y nos afectan. Voy a relatarles una historia, una anécdota que me ocurrió en 2010, a finales de 2010, en otra región, en Etiopía, durante la sequía que ocurrió ese año, y fui a la región afectada por la sequía y hablé con un agricultor mayor, ya viejo, y a través de una intérprete le pregunté, me contó que esta era la cuarta sequía que había ocurrido en menos de una década, y me dijo que si él como niño lo había vivido, y me dijo que solamente recordaba una sequía como esa en su niñez, y dijo que la forma en que habían logrado sobrellevar esto es que el padre se llevó a la familia, la internó hacia los bosques y vivían de lo que podían comer de ahí, pero ahora ya no hay nada, porque hay un desarrollo económico insostenible y ya no hay árboles. Entonces, para mí este pequeño ejemplo me puso a relieve varias cosas importantes. Primero es que después ha habido hallazgos científicos que han vinculado esas sequías con el cambio climático, particularmente porque no hay lluvia. Y después, que el vínculo entre el desarrollo y poder sobrellevar los desastres ya no existen. Ya este agricultor ya no podía ir al bosque, por ejemplo. Y después el efecto de que la tala de árboles no nada más ha quitado el mecanismo para sobrellevar las sequías, sino que además vienen todos los torrentes y vienen todos los deslaves. Y entonces esto va aumentando el riesgo y el peligro para las comunidades pauperizadas. Y el impacto de estos desastres en la gente pobre es mayor, porque este agricultor, que contribuye, que es el que menos contribuye al problema del calentamiento global, es uno de los más afectados. Y esto, por supuesto, lleva a que la gente se mueva y se vaya. Hemos visto en Siria esta sequía tan grave que hizo que la gente se fuera hacia las ciudades, que por supuesto no fue lo que ocasionó toda la crisis siria, pero sí fue uno de los factores que contribuyó. No sé si ustedes fueron a Hachi después del tsunami en Indonesia, habrían visto mezquitas que todavía estaban de pie y a su alrededor había devastación. Y si uno preguntaba por qué pasó eso, decían, porque Dios nos está castigando, pero Dios no destruye su propia casa, y esa era la justificación que ellos daban. Pero la razón es porque, estaban construidas en alto, estaban bien construidas, y otras casas no lo habían sido por la pobreza, por la corrupción y otros factores. Y en esta región, por supuesto, existen algunos países en donde la intersección entre el ambiente, el desastre y el desarrollo son cuestión de supervivencia nacional, y los pequeños estados insulares en desarrollo son el perfecto ejemplo. Cuba está ya documentando que hay algún porcentaje de su tierra que está siendo sepultada bajo el mar, y vamos a ver que cada vez hay más impacto de las tormentas, y que muchos años de valor en PIB
o muchos años consecutivos del PIB se pueden perder totalmente por esta cuestión. Entonces tenemos que pensar en la interacción entre el desarrollo, los desastres y el cambio climático. Se acaba de desarrollar un marco de resiliencia donde se incorpora el marco de Sendai, el Acuerdo de París y la Convención sobre el Cambio Climático, porque este es uno de los retos más importantes que estamos confrontando. Si vemos las estadísticas que mencionó mi colega del del PNUMA. Uno de los aspectos de nuestros silos es que cada uno de nosotros en un sector tiene una lista bastante impactante de tendencias y preocupante de tendencias, de riesgos. Por ejemplo, 1.35 millones de vidas perdidas en las últimas décadas, 2,5 trillones en pérdidas económicas. El Banco Mundial ha calculado que hay pérdidas de 550,000 millones de dólares por desastres cada año y que hay 26 millones de personas que caen en la pobreza cada año como resultado de la pobreza. La pérdida promedio anual por desastres en algunos países que representa el 60% de su gasto social, y esto muestra que hay una conexión entre los desastres y nuestros esfuerzos por lograr los ODS. Nuestro colega de la Organización Mundial de la Salud y del PNUMA hablan acerca de los accidentes de tráfico y del impacto del consumo de tabaco, que tienen efectos en el presupuesto y que hay que considerar también dentro de los retos que nosotros tenemos. Sin embargo, los retos que nosotros confrontamos provenientes de desastres van subiendo cada vez más, y esto viene a causa de dos razones. La primera es porque se tiene un desarrollo económico no sostenible, mal informado, es decir, que hay más gente que se establece y que se asienta en áreas vulnerables y que se están construyendo también infraestructura en áreas vulnerables, por ejemplo, construir un hospital en áreas de inundaciones, y el otro es el cambio climático. Hay un gran aumento en la gravedad y en la frecuencia de los fenómenos hidrometeorológicos que se han duplicado durante las últimas 2 décadas, y estamos viendo que estas no son nada más tormentas e inundaciones, sino que además tienen impacto en la seguridad alimentaria, en las personas, en conflictos humanos como en sitios como Darfur, etcétera. Entonces, me parece que son estos impactos en cascada en el desarrollo sostenible combinados con el cambio climático lo que crea la urgencia de que nosotros abordemos estos problemas. Tenemos el marco de Sendai para la reducción de desastres en el desarrollo sostenible. Estamos tratando de acoplarlo también junto con la parte del cambio climático para poder tomar mejores decisiones. De hecho, todos y cada uno de nosotros en esta sala proviene de un silo. Puede ser el silo gubernamental o un silo de la sociedad civil que está por ahí atrás, o el silo de algún sector. Pero el gran reto es cómo logramos acoplar todo esto de una manera que sea eficiente para poder planear bien, porque bueno, cada silo tiene su propia eficiencia con la gente, con los expertos que tienen, con el conocimiento que se va desarrollando, porque necesitamos que el conocimiento sea especializado. Pero la pregunta es cómo podemos hacerlo de manera coherente. Y yo tengo una perspectiva, ¿no? Desde el riesgo climático, las pérdidas por desastres, y bueno, en mi país, Australia, tenemos el caso en donde se tiene la estrategia de adaptación para el cambio climático que lo maneja el Ministerio del Ambiente, y después la estrategia para protección civil en desastres que está en otra entidad, y entonces muy
las dos organizaciones queremos que lo mismo ocurra, sin embargo, no estamos alineados y ambos ministerios trabajan por separado. Entonces, para mí, lo más importante es que los riesgos climáticos y los riesgos por desastres se pudieran acoplar en una sola entidad que se permita hacer una planeación económica y utilizar un conjunto de herramientas para resolver el problema. Y si vemos los acuerdos internacionales, intentamos hacer esto en UNDCR, bajo el marco de Sendai, y también ellos están tomando en consideración los indicadores de los ODS, y eso es un paso enorme, porque entonces ya no vamos a tener tres conjuntos de indicadores para distintos acuerdos, sino vamos a tener uno solo bajo el marco de Sendai. Y además también estamos superando el marco tipo silo a través de las comisiones estadísticas que recaban todos los datos con los gobiernos y que suman todas las cifras. Entonces, tenemos que pensar cómo invertimos ahora con mayor sensatez, porque, bueno, por lo menos ya con las cifras vamos siendo más sensatos. Entonces, sí vamos haciendo avances en el mundo al incorporar el riesgo a través del marco de Sendai. Estamos acoplando y conjuntando a los distintos silos. Estamos teniendo ya información más sensata para poder hacer peticiones presupuestarias. El reto que tenemos, sin embargo, es cómo hacerlo de manera más coherente. Y vemos que en las próximas décadas será necesario que tener 53 trillones de dólares en inversiones, y el 80% de ello provendrá del sector público. Entonces necesitamos también incorporarlos con nosotros, y tenemos que pensar también en las comunidades, que se tiene que invertir en las comunidades que más padecen estos desastres. Muchas gracias. Gracias, Robert, por su presentación. Tenemos muy escaso tiempo y ahora voy a dar la palabra a dos representantes, tres, y ahí terminamos. No veo. Paraguay. Ok. Representante de Paraguay, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Excelente mesa. Gracias a todos los panelistas. El señor Leo Helleman, representante de UNO Ambiente, nos ha recordado los datos funestos del estado de degradación y contaminación ambiental que estamos enfrentando a nivel global. En relación a la dimensión ambiental de la Agenda 2030, consideramos importante reiterar la necesidad que los gobiernos no solo elaboren políticas encaminadas a la preservación ambiental, sino que es necesario también contar con la participación de la ciudadanía en general, que resulta capital para lograr un cambio de paradigmas, empoderando al ciudadano para que éste tome la iniciativa de cuidar y proteger el medio ambiente, cambiando los patrones de consumo y tomando un rol activo en la toma de decisiones. En ese sentido, y a través de este foro, los países deberíamos compartir experiencias de mejores prácticas ambientales y en especial de educación ambiental, que es la base fundamental para alcanzar el desarrollo sostenible. Por otra parte, quisiéramos destacar los trabajos que el Comité de Negociación del Principio 10 lleva adelante bajo los auspicios de la CEPAL y que tiene previsto culminar sus trabajos en diciembre próximo, y que permitirá contar con un instrumento marco que asegure el derecho al acceso a la información y a la justicia ambiental. Gracias. Muchas gracias al representante de Paraguay. Ahora le entrego la palabra al representante de Suriname. La representante de Suriname, perdón. Thank you, Chair. Gracias, señor presidente. Suriname ha hecho grandes esfuerzos para conservar su cobertura forestal, y el 90% que cubre el 90% de nuestro territorio, y también hacemos almacenamiento y absorción de carbono y hemos podido manejar los ecosistemas. Sin embargo, el cambio climático es uno de los grandes retos para nuestro país, debido a que tenemos una línea costera baja donde vive alrededor del 80% de la población y donde se realizan la mayor parte de nuestras actividades económicas.
Por lo tanto, los efectos del cambio climático tienen un impacto directo en nuestro desarrollo. La pregunta es, especialmente para el representante del PNUMA, ¿qué recomendaciones tiene y cómo se puede proteger nuestra línea costera? Tenemos en este momento la implementación de un proyecto para manglares, pero aún así nos faltan no solamente recursos financieros, sino que también capacidad. ¿Podría darnos más información al respecto? Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Ahora le entrego la palabra al representante de Guatemala. Gracias, buenas tardes. Creo que es importante la serie de presentaciones. Felicitaciones por la problematización que han expresado los panelistas. Pero creo que en la esencia la agenda de ODS se sustenta en un desarrollo humano sostenible, donde vemos el tema de territorio, seres humanos y la economía. Y creo que es importante reflexionar y ahondar en los temas precisamente que son pioneros, como empezando por el tema de la matriz de desigualdad, las matrices energéticas, las matrices productivas, como ponerlas en el centro de la conversación y al mismo tiempo ver cómo se relacionan estas tres dimensiones del desarrollo y establecer el equilibrio, de manera que podamos entonces establecer la diferencia que existe entre los países que provocan el efecto del cambio climático y los que sufren los efectos del cambio climático. En el caso de nuestros países que aún conservan cierto número de recursos naturales como para implementar las medidas de mitigación y protección y adaptación, creo que son importantes abordar y establecer las estrategias regionales que puedan tener una política y una dirección en el marco de la implementación de la agenda. Creo que ese es un tema que hay que agotar, que hay que ponerlo con seriedad y a efecto de que cada uno, dependiendo del lugar de donde se encuentre, pueda hacer esos aportes. Yo creo que hay que establecer incluso la ayuda oficial para el desarrollo y cómo se enfoca en los países, sobre todo porque hay cierta cooperación que debe llegar para adaptación, mitigación en países que reciben por la capacidad de exposición, por la posición de exposición y vulnerabilidad que tienen en la región y que a la vez los recursos naturales sirven para mantener el equilibrio ecológico y de empezar a tener estrategias para detener la caída de la pérdida de cobertura boscosa, que es esencial. Creo que son temas fundamentales que pueden empezar a delinearse en mesas de trabajo serias por países, por grupo de países, para después complementarse en el aporte que uno puede hacer. Yo tengo una pregunta precisamente para el panelista que exponía el tema de territorio, en cuanto al tema de la interdependencia más que la dicotomía urbano-rural y la tendencia de las ciudades a urbanizarse. ¿Cómo debe entonces atenderse si la mayor parte de los recursos naturales están en las áreas rurales y en las áreas que contienen mayores niveles y brechas de desigualdad? ¿Cómo puede entonces establecerse una política pública que no vaya en detrimento de estas poblaciones rurales y que lo que hace es propiciar el desarrollo económico en sacrificio de los recursos naturales? Entonces no sé si hay algún estudio que ya haya realizado o que ya algún país tenga al respecto que pueda poner en la mesa un elemento de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de Guatemala. Ahora le entrego la palabra al representante de México. Gracias, buenas tardes. Felicitaciones al panel. Realmente las presentaciones nos dan material para reflexión y me parece que trabajos futuros, y me gustaría hacer una propuesta al final de mi participación. La primera es, creo que si bien hemos estado hablando todo el día acerca de la importancia de la dimensión ambiental, social, económica y cómo tenemos que juntarlas, me parece que el tema ambiental es el que le da perfecta matriz a esta interacción.
Hoy en la semana veía un artículo donde decía, por ejemplo, que una cosa que pareciera muy lejana, como el aumentar la política educativa para atender, por ejemplo, educación a las mujeres, puede tener efectos sociales muy importantes, efectos económicos muy importantes, pero también ambientales muy importantes al reducir la población y al incorporar fácilmente tecnologías en ambientes rurales, ¿no? Y también hay acciones que tienen que ver con el medio ambiente que tienen implicaciones sociales y económicas importantes. La recuperación de terrenos degradados puede tener implicaciones económicas por explotación forestal, reducción de la vulnerabilidad de cambio climático, por ejemplo, por deslaves y demás, ¿no? Entonces me parece que hay muchas interacciones. Bueno, el tema de desintoxicación de cuerpos de agua, por supuesto que tiene efectos sociales y económicos importantísimos también, ¿no? Entonces me parece que si bien hemos estado como discutiendo este tema, deberíamos de visibilizarlo y oficializarlo en términos de por qué no nos ponemos, y quizá le podemos encargar al CEPAL o al PENUMA, de hacer una evaluación sobre todas las posibles interacciones entre las metas de los ODM para revisar cuáles pueden ser las más importantes y enfocarnos también en algunas acciones o políticas que atiendan esas metas, porque con eso tendríamos dobles beneficios cuando hacían sinergias positivas, o estaríamos tratando de encontrar políticas que no se contrapongan unas con otras, ¿no? Y me gustaría para la próxima sesión, quizá, que así como tuvimos una mesa de dimensión ambiental, social y económica, tuviéramos una mesa de interacciones positivas y negativas entre los distintos componentes de los objetivos y vemos cómo vamos avanzando en esas interacciones. Me parece que eso le daría mayor potencia y reforzaría mucho los avances que tenemos hacia el desarrollo sustentable. Y también quiero decir que realmente no vamos a empezar de cero. En la región hay varios grupos y trabajos hechos en este sentido. La Estrategia Regional de Producción y Consumo Sustentable me parece que es un buen foro y podemos trabajar con ellos para tener esta interpretación funcional. En la COP reciente en México el tema fue básicamente la transversalidad de la biodiversidad y hay una estrategia nacional de biodiversidad con este enfoque de no solamente conservar la biodiversidad, sino la biodiversidad como un elemento de desarrollo social y económico que me parece que debe ser importante, ¿no? Entonces, me parece que es enfocarnos en estas interacciones y visibilizarlas y darle seguimiento, me parece que es una propuesta y quisiéramos que se examinara para que lo trabajáramos a la par en las siguientes reuniones de este foro de ministros. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo, José Luis, que tú quieres dar respuesta a las preguntas de Surinam y Boris estaría respondiendo a las preguntas de Guatemala. Gracias. Tienes la palabra. Muchas gracias, embajador. Para la pregunta que nos hace Surinam, quiero aprovechar para hacer un comentario que puede ser de utilidad no solo para Surinam, sino para muchos países que tienen condiciones de riesgo en su borde costero. Nosotros hemos venido trabajando para poner a disposición un bien público regional, que es una base de datos que está hecha con la combinación de observaciones de boyas y de tecnología satelital, que permite anticipar los impactos en términos de erosión, en términos de subida del nivel del mar, en términos de población afectada, en términos de ecosistemas afectados, y que permitiría que los especialistas, los ingenieros, los planificadores del territorio, etcétera, pudieran responder oportunamente a el desafío de la subida del nivel del mar. Incluso estamos convencidos de que un trabajo de coordinación regional para armonizar las políticas de ordenamiento territorial en el borde costero facilitaría la implementación, porque hay muchos intereses económicos que están en el borde costero y sería mucho más fácil evitar el arbitraje normativo o de políticas públicas, teniendo el mayor nivel de consistencia posible en cuanto al tratamiento del borde costero. Entonces, está a disposición, es pública, lo hemos hecho en colaboración con la Universidad Hidráulica de Cantabria. Tomó mucho tiempo y diría simplemente también que como instrumentos de alerta temprana, como lo comentaba Paraguay, están los estudios de impacto económico del cambio climático. Paraguay tiene el suyo, en donde se examina la dinámica climática del siglo XX muy vinculado a las actividades productivas. Gracias. Quisiera tratar de contestar esta pregunta acerca de la interdependencia en lo espacial. Y aquí el problema, me gustaría poner el ejemplo que puso Robert. Robert puso un ejemplo básico y es que los pobres en el campo necesitan pensar en el presente y saben perfectamente que el Bosch, que
que el bosque es una salvaguarda. Sin embargo, están explotando el bosque a pesar de saber que van a entrar en riesgo y que van a tener que moverse temporalmente cuando hay un desastre en donde viven. Ese es un ejemplo básico de esa necesidad, digamos, de recurrir a los recursos inmediatos en el corto plazo. Y del otro lado, cuesta mucho trabajo pensar en cambiar nuestros patrones de consumo en las ciudades, y eso genera una presión tremenda para cambiar las estrategias de producción de los productores agrícolas y de los campesinos también, no nada más de los, a pesar de que los campesinos tienen un pequeño, si acaso, excedente en su producción, en sus parcelas. Entonces, hay un proceso, digamos, de presión que hace que cambien de productos, digamos, para la sobrevivencia a productos que los mercados urbanos están presionándoles para obtener recursos. Y además, el otro aspecto es la nueva ruralidad, la famosa nueva ruralidad, en donde las estrategias en el campo, no solamente los que están cerca de las grandes ciudades en el ámbito metropolitano, sino también alejados del ámbito metropolitano, tienen que establecer estrategias para entrar a mercados de trabajo urbanos y poder compensar el deterioro en términos del entorno inmediato. Muchas gracias. Antes de entregarle la palabra y la mesa a mi querida presidenta, quisiera hacer una breve reflexión respecto a esta mañana. Importantes han sido los mensajes que han transmitido los distinguidos panelistas que formaron parte de las 3 mesas redondas. Hay uno en particular que quisiera destacar: la indivisibilidad de la Agenda 2030. En efecto, después de escuchar atentamente a todos los panelistas y a aquellos que hicieron uso de la palabra desde el piso, estoy más convencido de que los desafíos de la Agenda 2030 es un tema transversal. Es un tema transversal e indivisible que supone atender las dimensiones económicas, las sociales, las medioambientales, con el mismo grado de importancia. Esto es parte del ADN de un desarrollo sostenible que suponga no dejar a nadie atrás. Dicho enfoque implica además un trabajo sectorial e interinstitucional, tanto a nivel país como a nivel regional y global. Los temas transversales permean toda la Agenda 2030. Se trata de un desafío importante, una manera diferente de atender los problemas del desarrollo. El Sistema de Desarrollo de Naciones Unidas debe adecuar su trabajo a los nuevos parámetros que supone apoyar a los Estados miembros en la implementación de la Agenda 2030. La nueva secretaria general adjunta de Naciones Unidas, Amina Mohamed, ha anunciado y comenzado a implementar reformas importantes que van en esa dirección. Señora Presidenta, quisiera terminar mis palabras agradeciendo al Gobierno de México por su gran hospitalidad y en conjunto con la CEPAL por la organización de este primer foro regional de los países de Latinoamérica y del Caribe sobre el desarrollo sostenible. Se ha abierto una puerta para que la región tenga una plataforma adecuada para compartir las experiencias, los desafíos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en la implementación de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias a nuestros panelistas de primera. Y bueno, gracias a todos ustedes por su participación, su paciencia. Hemos incurrido en un poco de retraso en la agenda, con lo cual estaremos reanudando los trabajos en lugar de a las 14:30 a las 15 horas, para que puedan tener una comida no tan apresurada.
Sí les pediré que a las 15 horas estemos aquí de nuevo porque volvemos a tener un último panel y después estaríamos ya pasando a la clausura. Muchas gracias y nos vemos más tarde.